Suma Urupana, Takenitaquiza, muy buenos días. Sí, efectivamente, soy Ernesto Huiche Fernández, nacido en la comunidad de Ancoputo, distrito de Cepita, provincia de Chucuito, región Puno, y pues con prácticas culturales ancestrales, es decir, practico una vida en esa lógica del buen vivir y por supuesto del buen convivir. En relación a su pregunta, en esta temporada, pues como sabemos, en el Ayllu, en la comunidad, pues manejamos un calendario comunal fuertemente enraizado desde nuestros abuelos, y efectivamente para esta temporada ya se está planeando, por ejemplo, la construcción de casas, ¿no? Unas casas que realmente sean acogedoras y también seguras. En relación al por qué, sí pues, son necesarias en esta temporada porque efectivamente la situación climática es apropiada. Construir casas con características nuestras, originarias, con materiales rústicas, ¿no? Da que, por ejemplo, el tema de las lluvias en esta temporada casi no se registran, y si es que por lo menos hay una situación de presencia de la nubosidad, es pues por supuesto bienvenido y muy agradable, las cuales hay que aprovechar, porque por ejemplo para el tema de adobes es muy interesante que tengamos un clima apropiado, porque si cae fuerte o todavía sigue cayendo fuerte la helada, evidentemente pues los adobes no van a salir como quisiéramos. La helada definitivamente malogra. Entonces por eso es que en esta temporada, de acuerdo al calendario comunal, está fijado esto de las labores de la construcción de una casa. Y es más, en la familia siempre vamos creciendo, ya van habiendo hijos y estos hijos van creciendo y necesitan también pues una situación de que tenga comodidades dentro del hogar. Entonces necesitamos contar con más techos a fin de que ellos también se acojan. Otro de los aspectos que podríamos decir que también las construcciones modernas no siempre son buenas, en vista de que nosotros vivimos en esta zona, vivimos a una altura, diría yo, excepcional sobre el nivel del mar. Estamos por encima de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y aquí pues es imperante el frío, al menos en esta temporada de helada. Entonces, decía de las construcciones modernas, que tiene que ver con cemento, con fierros, con calaminas, etc. Estos en realidad no protegen. Y dada la experiencia, a comparación de las viviendas totalmente rústicas en base a adobes, en base a techo de paja, realmente son abrigadoras. Entonces eso creo que es otro de los motivos por las que todavía nos invita a que mantengamos estas prácticas ancestrales, de manera que, repito, son en realidad de garantía en términos de abrigo, en términos de calentura, en términos de aspectos que realmente nos dé condiciones. Y qué mejor, ¿no? Si eso es así, entonces también implica el tema de identidad. Los abuelos siempre habían dicho o siempre acostumbraban fijar un área determinado que sea apropiado para levantar construcciones, en este caso construcción de casa. Y eso es importante. Entonces el hecho de identificar la casa o el área donde se va a construir, considerando, por ejemplo, no debe ser inundable, no debe ser, digamos, zona donde cae, por ejemplo, el rayo, no debe ser con vestigios de que los gentiles vivieron por ahí. Se dice gentiles porque eso tiene que ver con los cementerios ancestrales, ¿no? de los aquellos tiempos remotos que a veces si nos ubicamos allí no trae consigo, por ejemplo, la buena salud.
Entonces esos aspectos también hay que considerar. Además, el hecho de que cruce el viento por la zona no es siempre apropiado, y que también esté en un área donde realmente se oriente, por ejemplo, con la salida al sol, ¿no? Porque creemos que ancestralmente el contacto con los primeros rayos del sol en las mañanas siempre era una situación, por ejemplo, de sanidad. Por eso decíamos Kuyan Wilkatata, lo que significa el padre que tiene la salud, ¿no? Es la portadora de la salud. Entonces esos aspectos son realmente importantes que considerar desde la perspectiva de nuestros abuelos, y esa es la que todavía practicamos en estos tiempos. Una vez entonces hecho el estudio del suelo donde se va a construir, entonces podemos ahora sí hablar del inicio, el inicio de la construcción de la casa. Para ello normalmente acostumbramos invitar a todos los parientes, ya parientes cercanos principalmente, y con mayor razón a las personas mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos abuelos. Ellos en todo momento nos seguirán orientando mientras construyamos la casa. La invitación no solamente tiene que ver con que ven, visítame y apóyame, sino también hay una práctica bien enraizada, es el tema del AINI, ¿no? Si algún pariente, algún vecino me acompaña en los días de toda la construcción, entonces igualmente tendrá que ser de vuelta en adelante en similares trabajos. A eso lo llamamos pues el AINI, ¿no? El AINI es una práctica recíproca de apoyarnos, ¿no? Un apoyo mutuo a fin de que, mira, cuando necesito me apoyas, y cuando necesitas también te devolveré con similar de trabajo. El inicio de la construcción, en este caso con la cimentación, necesariamente debe ser escogida en cuanto al día, ¿no? ¿Qué día empezamos? ¿Qué día iniciamos? ¿Qué día cumplimos con esta primera tarea de la construcción, ¿no? El cimiento. Entonces, no puede ser, por ejemplo, un martes, mucho menos un viernes. Los otros días también hay que ir observando, y en relación, por ejemplo, con las fases de la luna. Es importante saber que tenemos que guardar armonía con los aspectos, por ejemplo, climáticos, con los aspectos astrológicos. El día que toque la luna llena, por ejemplo, no es siempre aconsejable. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en el inicio de la construcción de la casa es exactamente la ritualidad. Es un elemento, es un componente cultural andino, aymara, y bien enraizado. La ritualidad tiene que ver con que tenemos que mirar a otros seres, ya, con las que convivimos. Por ejemplo, el Tatahuilca, el Padre Sol, Mamapaxi, la Madre Luna, y también los otros elementos de creencia, por ejemplo, los achachilas, las huacas, las illas, Uyuiris, Mamacota, en fin, hay seres, digamos, que nos acompañan permanentemente, y el tema de la ritualidad es pues efectivamente un momento para conversar con ellos, para contactarnos con ellos. Y en esta situación de cimentación principalmente tiene que ver con el respeto a estos seres, y es más el hecho de pedir permiso, porque sabemos de que como seres humanos no dependemos únicamente de nuestras decisiones, sino también de otros seres que conviven con nosotros, en este caso de nuestros dioses mayores, como decía los achachilas, las ahuichas, los huiviris, etcétera, etcétera. Entonces, de ellos tenemos que pedir, ¿no?, un permiso, y a la vez compartir con ellos, ¿ya? Con ellos, porque ese hecho, por ejemplo, de gratificar con hojitas de coca, que decimos la peca, tenemos que ver con otros insumos, la coa, el incienso, el vino,
¿no es cierto? Porque la pacha, nuestros dioses también saben comer, saben también compartir algún tipo de bebida, entonces con ellos a través de una ritualidad se comparte. Y por supuesto, esto de la ritualidad también tiene que ver con la suma de energías, ¿ya? Que siempre el buen pensar, ¿no? Eso de no tener pereza en la construcción, de que no haya algún accidente. Entonces para esas cosas se suplica, se pide de manera muy respetuosa a nuestros dioses, a fin de que ellos estén siempre pendientes de nosotros y que tenga un éxito al final de la construcción. En este inicio también tenemos que ver con la chaya. La chaya es sinónimo de la colocación de la primera piedra. Creo ahora en las construcciones actuales, principalmente las instancias gubernamentales, ponen una primera piedra en el inicio de una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces en el mundo andino, en el espacio aymara, eso tampoco es novedad. También ha habido siempre. Y la chaya, efectivamente, es una forma de esparcir algún tipo de bebida, en este caso puede ser vino, o puede ser el alcohol, la cusa, así lo llamamos, una especie de bebida nuestra que había ancestralmente, aunque ahora ya no es de uso. O a lo mejor en los tiempos modernos efectivamente utilizamos la cerveza, que es una bebida para garantizar la chaya, en este caso el esparcimiento, en la zona donde se va a levantar la casita. A ver, una vez ya levantado la pared, viene el techo propiamente dicha, ¿no es cierto? El techamiento. Y este techamiento obviamente tiene, digamos, varias características. Si todavía rescatamos la forma de hacer, por ejemplo, de hacer los tijerales, por ejemplo, ancestralmente se hacía en base de barro y hichu. De hacer los tijerales sigue en práctica en la zona Huacuyani, podemos ver, en la zona Queyuyo y en otras zonas. En la comunidad de mi nacimiento, ancestralmente los abuelos también han venido hablando de que sí se hacía ese tipo de construcciones, pero actualmente como que la zona cuenta con collis, que son árboles nativos, entonces aprovechamos de los palos de este colli, entonces de ella preparamos los tijerales. Pero si seguimos hablando del barro y el hicho, me parece que es sumamente importante y creo que, por ejemplo, yo estoy en eso, ¿no? De contar con un techito, pero con tijerales de barro y hicho. Creo que es importante en vista de que, por ejemplo, el tema de polilla nunca va a entrar a este tipo de parantes, mientras en las maderas, pues es un tema fuerte la polilla para estos tiempos. La polilla no te permite que tengan una durabilidad de 3, 4, 5 años, mientras este techo o estos tijerales hecho en base de barro, aunque con precisión deberíamos decir arcilla, porque es una arcilla especial seleccionada, ya entonces tiene una durabilidad fuerte. Podemos hablar de 100 años tranquilamente de durabilidad de este tipo de tijerales. Y sobre esos tijerales se tiende una especie de una lámina, pero también de barro, ¿ya? Esas láminas se van a cubrir a los tijerales, ya todo el contorno, todo el área de techo. Téngase en cuenta, ¿no? El tipo de hicho ya no es la que se ha utilizado para los tijerales. En los tijerales se utiliza la variedad siku hichu decimos, ¿no? Pero para estas láminas que va a cubrir los tijerales es como cubrir con frazadas, ¿no es cierto? Entonces va a ser de barro, pero con hichu, variedad tizña, decimos tizña hichu. Entonces con eso es la que se prepara, una especie de tejido, y se cubre, ¿no? Se cubre sobre los tijerales
Y estas serán entonces las que soporten, en este caso, la paja que va a venir encima como un acabado que hará la forma, en todo caso, de un techo de paja propiamente dicha. Entonces, esa es la manera como se construye. Y, por supuesto, eso se sujeta con la llamada pala. La pala es una especie de soguilla que se prepara de la chilligua, es otro tipo, es otra variedad de paja. Entonces, esa chilligua es la que sirve para elaborar las soguillas que nosotros llamamos palas, y con esas son las que van a ir sujetándose parte en parte, aunque ancestralmente tampoco utilizaban estas soguillas, sino el mismo barro, ¿no? El barro servía como una situación de pegamento, ¿no? Cubrías, tendías la paja y lo pegabas, ¿no es cierto?, a esa lámina de barro que les decía. Sobre eso se pega con el mismo barro. Entonces eso era la forma como se venía sujetando, fijando, ¿no?, la paja, para que tenga esa forma de techo, ¿no? Por supuesto de doble agua, ¿no? De doble agua. Es la forma como siempre se construye. No se puede hacer de media agua, porque el tema del peso que pueda soportar podría que haga, digamos, variar, mover o hasta hacer caer la pared. Entonces, en forma de doble agua, más bien tiene un soporte normal que no va a poder, digamos, ceder a ningún lado. Bien, después de haber concluido con la techumbre, obviamente a modo de agradecimiento a todos los que han venido colaborando, se cumple con con la tradicional achucayo. El achucayo consiste en que techado, ¿no?, durante el día, entonces en el atardecer, los dueños de la casa tienen que mostrar ese agradecimiento a través de un agasajo especial, con los platos típicos, por supuesto, ¿no?, característicos para techos. ¿Ya? Eso es importante. Y quizá con un remate social. Y este remate social tiene que ver con la música nuestra, el huayño, y con los rasgos propios de la comunidad. Y ahí, por ejemplo, no solamente se baila por bailar, sino también hay otras situaciones propias. El achucayo propiamente dicha significa, por ejemplo, arriba en uno de los tijerales, en la parte media, se amarra un par de sogas, normalmente son lazos, ¿no?, hechos de cuero de vaca o de toro, en 3, en 4 caídas o 4 sogas, ¿ya? Y ahí se baila pues 2 parejas, ¿no? Cada pareja coge la punta de uno de los lazos, ¿ya? Y ahí tienen que empezar a trenzar, ¿no? Y a veces eso se conjuga con los azotes, principalmente a los dueños de la casa, en caso de que todavía no se ha acabado al 100%, se dice por la flojera. Por tanto, acá está el fiambre, acá está el coco, decimos, ¿no? Y a modo de azote, a fin de que pues ellos puedan planificar prontamente el acabado en su pleno. Las recomendaciones que podríamos hacer, o los consejos propiamente dichas, es que efectivamente que las generaciones actuales sigan practicando este tipo de prácticas culturales, este tipo de construcciones, porque creemos que, por ejemplo, son saludables. Este tipo de construcciones no son contaminantes. El día que, por ejemplo, querramos derruir por una situación de la antigüedad, del techo, qué sé yo, pues esta área seguirá siendo parte de uso, por ejemplo, para la chacra, para pastizal, etc. En cambio, con las construcciones actuales creo que eso es imposible, porque en el cemento no volverá a brotar ni una ramita de planta. Entonces, fíjese, creo que por ese lado es importante que las generaciones actuales miren ese lado. Otro por el tema de abrigo, por el tema de que mantiene una temperatura promedio, agradable, de noche no enfrían, por eso es que necesitamos este tipo de ambientes aún en estos tiempos. El tema de la iluminación, por ejemplo,
en las construcciones actuales tienen una fuerte iluminación. ¿Por qué? Porque tiene ventanas grandes, mientras estas construcciones rústicas no las tienen. Normalmente se evita de fuerte iluminación porque si queremos, por ejemplo, almacenar nuestros alimentos, nuestros productos que vienen de la chacra, pues tienen esa situación de conservación, garantiza su conservación de los productos. Entonces, por ese lado, la gente siempre ha venido diciendo, bueno, pues hay que seguir dando uso de este tipo, una casa exclusiva para, por ejemplo, almacenar, ¿no?, todo lo que tengamos, ¿no? Repito, en términos de producto, con mayor razón. Entonces, eso creo que es importante. En otro momento podríamos decir que es importante porque también tenemos que saber el tema de la identidad cultural. Creo que en términos de la identidad cultural es muy bueno seguir practicando, seguir manifestando a través de este tipo de expresiones culturales nuestra vida en sí, ¿no? Porque si ya no practicamos, obviamente dejamos de ser aymaras, dejamos de mantener la cultura. Entonces es pertinente que estas prácticas continúen a lo largo de los tiempos de la vida, ¿no? Otro consejo, creo que sí es importante el tema de la tecnología ancestral. La tecnología ancestral entonces tiene muchas ventajas. Entonces creo que en esos términos hay que seguir practicando, hay que seguir manteniendo este tipo de tecnologías, por supuesto porque son por una situación, diría yo, de cosmovisión, porque estamos pensando en un buen vivir, en un buen convivir. El hombre andino por naturaleza siempre orienta la vida, sus actividades en función a esta idea del buen vivir, del buen convivir. Vivir entre nosotros, pero también vivir con los otros seres, con los otros elementos de la naturaleza. El hombre aymara, andino, no vive solo, sino también está en una familia con el resto de los seres de la naturaleza. Por eso es importante el respeto mutuo permanente y también su diálogo, su comunicación, la comunicación entre todos los que habitamos en este espacio que se llama la Pachamama, la Tierra. Muchas gracias.